Buenas noches a todos los participantes. ¿Se me escucha con claridad, por favor? Sí, doctora, fuerte y claro. Gracias. Enseguida voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Creo que estoy con algún... Claro que sí, doctora, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos los participantes nuevamente. Hoy vamos a hablar de nuestra última clase respecto al módulo de 3 que corresponde al diagnóstico laboratorial. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico laboratorial para la toxicología forense. La toxicología forense se asocia al estudio de la muerte por envenenamiento, posteriormente a otras circunstancias que en realidad van a alterar fisiológicamente, conductualmente, o sea, estas sustancias, las que van a ir ingresando al organismo, o las que van a ser ingeridas e inyectadas a través de la piel o alguna otra manera. Y la forma en que estas inciden sobre los hechos delictivos, o también algunos otros efectos que no necesariamente van a ser la muerte como tal. Vamos a recordar que habíamos hablado del ingreso del tóxico como tal al organismo. Esto dependía también de la dosis que ingresaba al organismo, ¿verdad? Y ahí, dependiendo de todas estas condiciones, dentro de estas, que habíamos hablado de la farmacocinética, estábamos hablando de la absorción, de la distribución, metabolismo y eliminación del tóxico, va a dar una respuesta, que va a ser la intoxicación, y aquí es donde decíamos que dentro del organismo hay un mecanismo de reparación de los daños que va a producir el tóxico que esté ingresando. Y cuando ese mecanismo de reparación es superado por el tóxico, entonces se va a dar una respuesta que no va a ser favorable y que puede desencadenar muchas veces en la muerte del individuo, ¿no? Entonces, eso es importante igual recordarlo. Dentro de la toxicología forense tenemos subdisciplinas: la toxicología post-mortem, la toxicología conductual, la toxicología antidopaje, la toxicología forense en el lugar de trabajo. La toxicología post-mortem se aplica para determinar sustancias de interés toxicológico en las muestras extraídas de cadáveres, aquí colaborando con el médico autopsiante en el estudio de las causas asociadas con un tóxico, donde estas se establecen como el agente de la muerte
o bien inciden de alguna manera o contribuyen a la misma o están presentes también en el momento en que se ha producido la muerte o el hecho delictivo también. La intoxicación conductual, aquí la toxicología conductual se aplica a la identificación y la determinación cuantitativa de drogas que alteran la conducta del individuo, induciendo a comportamientos agresivos o bien la incapacidad de las funciones físicas o mentales que actúan como disociativo, alterando la percepción de la realidad, abstrayendo al individuo completamente de la misma, ¿cierto? De la realidad. Entonces aquí el agente toxicológico va a producir esas alteraciones en la percepción que posteriormente igual van a dar origen al hecho delictivo. La toxicología antidopaje se dedica a la investigación del consumo de drogas y otras sustancias que modifican el desempeño del individuo en el deporte, tales como los anabólicos o diversos fármacos que constituyen como prácticas fraudulentas. Entonces, esto está regido justamente por esas instituciones deportivas. Y la toxicología forense en el lugar de trabajo se desarrolla en forma, conforme el reglamento y los esquemas de reglamentos que se tienen en cada institución o incluso en cada país, con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, tales como los agentes policiales, otros sectores de seguridad, justicia, así como los pilotos de aeronáutica, civiles, conductores de vehículo, transporte terrestre u otros también. El ejemplo de diferentes rubros de empresas, como por ejemplo la petrolera, que tienen, bueno, en realidad no se debería ir al trabajo, en los trabajos no está permitido el ingreso de personas que estén consumiendo drogas, ¿no es cierto? Pero en algunos sectores donde se tiene que manejar, por ejemplo, maquinaria pesada, entonces hacen su control de consumo de alcohol, por ejemplo, antes del ingreso al lugar de trabajo. Bueno, respecto a los laboratorios de toxicología forense, los análisis llevados a cabo en un laboratorio de toxicología en general emplean compuestos químicos de variedad o de varía la toxicidad, vamos así decir, del agente químico que se utiliza también para la determinación. Entonces no estamos hablando solamente de la determinación del tóxico como tal en la muestra, sino también que como estamos hablando de reactivos, estos reactivos son compuestos químicos y muchos de estos también son tóxicos al momento de manipularlos. Es por eso que el riesgo que implica su manejo no siempre es reconocido por los operadores. Sí, sabemos que son reactivos, a veces no se ven siempre las instrucciones, entonces por eso es necesario recordarlos. Si bien son numerosas las precauciones que los analistas o los bioquímicos deben tener en cuenta, como por ejemplo la evaporación de solventes orgánicos sobre baño de agua o planchas de calefactoras, y nunca, por ejemplo, poner la muestra o
o los reactivos directamente sobre la llama porque pueden ser inflamables. No todos los laboratorios tienen incorporado su rutina la necesidad de emplear campañas de extracción o campanas de extracción de gases cuando se trabaja con sustancias corrosivas o solventes que son volátiles. Entonces, en general tenemos que tener precauciones generales al momento del trabajo. Hay cuidados personales que son básicos, que van desde, por ejemplo, no fumar, no comer, no almacenar alimentos o bebidas en los laboratorios, utilizar material de protección correspondiente, guantes descartables, barbijos, ropa de seguridad, utilizar gafas de protección, y en el caso de que tengamos que utilizar los solventes o los reactivos, nunca pipetear con la boca, aunque en realidad ya no lo hacemos porque tenemos pipetas que son automáticas que nos facilitan también el trabajo. El cabello recogido, por ejemplo, importante porque saben que es inflamable y a la llama fácilmente pueden ocurrir algún tipo de accidentes. El no usar maquillaje, como el maquillaje es también un compuesto químico y podría reaccionar con algún tipo de volátil que nosotros podemos estar utilizando. Respecto a las precauciones, por ejemplo, dentro del laboratorio, idealmente usar campana de extracción de gases, descartar siempre las agujas de acuerdo al protocolo de bioseguridad. En el caso de que, digamos, empleemos centrifugadoras, hay que tapar herméticamente los tubos para evitar la formación de aerosoles. Y bueno, también tener nuestro protocolo específico para la resolución de accidentes que se producieran dentro del laboratorio. Y respecto a las precauciones, cuando se manipula material biológico, aquí recordemos que todos los líquidos biológicos son considerados potencialmente patógenos. Por tanto, deben estar siempre en contenedores o en recipientes que sean herméticos, igual utilizar todas las medidas de bioseguridad. El desecho de estas muestras biológicas antes de desechar a los contenedores correspondientes deben ser decontaminadas y luego recién pasan la cadena correspondiente de eliminación de residuos sólidos, ¿no? Y la recomendación también al personal que trabaja dentro del laboratorio es de que tenga sus vacunas correspondientes de acuerdo al reglamento del ministerio. Entonces, todo el personal del laboratorio debe estar adecuadamente entrenado respecto a todas las normas de seguridad que se establecen dentro de los laboratorios, ¿no? Y que son requisito. Todas las instituciones, todas las instrucciones sobre formas de manipulación, disposición final de las muestras biológicas, solventes orgánicos y otras sustancias peligrosas deben presentarse en forma escrita en la forma de manuales de procedimientos operativos. Entonces, esto es común en todo el área de salud. Sabemos que tenemos para cada cosa nuestro manual de procedimiento. Entonces, dentro del laboratorio tiene que ser más estricto, detallado, específico y debe ser de conocimiento de todos
que están presentes dentro del laboratorio. Se pueden hacer incluso algunos cursos de actualización, o si hay personal nuevo, cursos de capacitación sobre estos manejos de los manuales y procedimientos. También es fundamental que todo el personal administrativo, técnico y de maestranza del laboratorio conozca y recuerde, utilice y haga cumplir estas reglas como una forma eficaz de desarrollar, entonces, de manera segura para todo el entorno de trabajo. Y no solamente para el entorno del trabajo, sino también para los pacientes, para los usuarios y para la población en general. Respecto a las muestras de laboratorio en toxicología forense, pueden venir de diferente origen. Tenemos las muestras que provienen de origen cadavéricas, las que se obtienen en autopsias como sangre, orina, bilis, contenido estomacal, vísceras, uñas, pelos, humor vítreo, de aquellas muestras que vienen de origen de sujetos vivos. Aquí quienes obtienen estas muestras por lo general es el personal médico, policías, o en el mismo laboratorio se las puede obtener. En el caso de estas, las más frecuentes son pelo, uña, sangre, orina. También podemos tener muestras no biológicas, que estas se recogen en el lugar de los hechos. Pueden estar líquidos, polvos, y etcétera. Todas estas muestras se acompañan por el informe de autopsia, el acta de extracción, síntesis de los hechos, solicitud de puntos de pericia, cadena de custodia perfectamente rotuladas. Todo esto de acuerdo a las garantías o a los protocolos igual, de acuerdo a la ley, y deben ser enviadas al laboratorio. Ustedes esto lo van a ver en el siguiente módulo. Respecto a la recolección y el almacenamiento de las muestras para el laboratorio de toxicología clínica y forense, habíamos visto que hay varias, son las muestras que nosotros utilizamos. Entre estas están las vísceras. Las vísceras deben colocarse en recipientes rigurosamente limpios, sin agregados de ningún tipo de sustancia, con fin de la preservación, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, se utiliza formol, entonces esto puede alterar. No, en realidad altera, no es que puede alterar, altera el contenido o el anabolito, la sustancia que nosotros estaríamos queriendo investigar en la víscera, así que no se tiene que poner ningún tipo de conservantes o aditivos. Si se pudiera disponer de un recipiente para cada órgano, sería ideal, pero es aceptable en la práctica colocar de la siguiente manera. Recipiente 1 para cerebro, recipiente 2 para el hígado, riñón, vaso, el recipiente 3 para pulmón, corazón y el recipiente 4 para estómago y su contenido. En general se debe conservar o si se necesita o si en ese momento no se puede llevar al laboratorio, idealmente hay que refrigerar a unos 4 grados centígrados, pero la temperatura ideal para las vísceras es entre menos 20 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos esa temperatura? Porque aquí la actividad enzimática en las vísceras o en los líquidos biológicos se halla prácticamente paralizada. Entonces,
Si se la deja a temperatura ambiente mucho tiempo, o más aún si la tenemos en un lugar que tiene mayor temperatura, entonces aquí las enzimas pueden ir degradándose y va a proceder todo el sistema aquí enzimático, se activan y al final puede que no podamos encontrar el tóxico que nosotros estamos buscando, porque es posible también que se degrade. Otra recomendación es que se debe respetar también un volumen libre para la conservación, porque muchas veces se puede conservar en un frasco de vidrio que sea exacto a la víscera, pero hay un volumen de expansión cuando existe la congelación. Entonces va aumentando, se va expandiendo y puede producir la ruptura del recipiente que lo está conteniendo. Entonces aquí idealmente habría que aumentar 1/3 del volumen si es que vamos a congelar la víscera, esto para evitar estas rupturas. Respecto a los restos óseos, para realizar las determinaciones tóxicas en restos óseos, la muestra debe remitirse en caja o bolsas de cartón cerradas. Si la pieza ósea se hallara o estuviera húmeda, se debe secar a la sombra y recién luego enviarla en un sobre cerrado idealmente. Entonces aquí no podemos utilizar ningún tipo de horno de secado o al sol, porque sabemos que como son sustancias tóxicas, a la acción del sol pueden cambiar su estructura o pueden deteriorarse también. Generalmente se utiliza los huesos procedentes de la cresta ilíaca o bien huesos largos como el fémur. Respecto a la sangre, los recipientes para enviar muestras de sangre pueden ser frascos, preferiblemente pequeños, con sus respectivas tapas para lograr el cierre hermético, o bien tubos de ensayo con cierre perfecto. Deberían agregarse en la mayoría de ellos o fluoruro de sodio como preservador, pero en el caso de que lo llevemos rápidamente al laboratorio, no es necesario ningún tipo de conservante. Es al menos necesario unos 10 ml para someter a estudios toxicológicos. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos hacer alcoholemia, al menos unos 2 ml es el que vamos a necesitar. Ahora, respecto a los procedimientos, recordemos que respecto a la toma de muestra de sangre en el caso de alcoholemia, aunque lo vamos a ver un poquitito más adelante, hay que tener cuidado al momento de tomar la muestra, el utilizar el antiséptico. Respecto al pelo, para la recolección de las muestras pilosas debe cortarse el sector occipital de la coronilla, bien al ras del cuero cabelludo, o en lo posible entre 1 o 2 gramos. En la práctica, un puñado o mechón es suficiente. Tomar el extremo cercano al cuero cabelludo, colocar sobre el papel o cartón para luego abrocharlo con un aplique de broche del tamaño apropiado y colocar otro papel o cartón encima del anterior. Luego pegar y atar según corresponda, siendo aconsejable resguardarlo siempre de la luz, puede ser con papel aluminio, o el envoltorio debe permanecer
firme y debe indicarse claramente de la zona de donde se ha extraído la muestra de pelo. Respecto a la orina, la toma de muestra de orina se realiza en forma similar a la recolección sanguínea, obviamente colocada en recipiente de mayor cantidad. Debe enviarse como mínimo unos 10 ml, pero es conveniente emitir toda la excreción de la vejiga en caso de que sea post-mortem, y la emitida por un individuo vivo, dependiendo del tipo de tóxico que se está realizando o que se va a hacer el diagnóstico. Se puede pedir una recolección de una orina de 24 horas. Aquí igual debe rotularse, cerrarse perfectamente o herméticamente, debe indicar el mes, día, hora, hora de emisión, recolección, fecha, las circunstancias, y en el caso de las determinaciones especialmente de cocaína y otros metabolitos, porque recordemos que cada metabolito tiene su tiempo de duración dentro del organismo y también el tiempo que está disponible en la orina para su análisis. No debe agregarse ninguna sustancia como conservante y debe refrigerarse idealmente a 4 grados centígrados. Respecto a las prendas para la investigación de pólvora, tanto los residuos como las partículas de pólvora, prácticamente las que se recolectan en el lugar de hecho, se depositan sobre una superficie en una disposición definida, dependiendo de la distancia que existe entre el blanco, la boca, o sea, la superficie o el orificio por donde ingresó. Cuando se tratan de disparos de contacto, deberían examinarse toda la ropa que se halla en el camino del proyectil. En cuanto a los estudios de inmunohematología o inmunohematológicos, la toma de muestra para el estudio inmunohematológico tiene como objetivo identificar en cadáveres o individuos manchas de sangre, manchas de semen. La recolección de muestra para la identificación de cadáveres o individuos puede obtenerse en distintas circunstancias. Una de las posibilidades puede ser mediante el procedimiento de la autopsia en cadáveres, obteniendo una muestra sanguínea de aproximadamente unos 15 ml por punción intracardíaca directamente, utilizando aguja y jeringa descartable, estéril y seca, obviamente. Respecto a la recolección de muestras para identificación de manchas biológicas, un hecho fundamental en el análisis de este tipo de muestras lo constituyen el proceso de obtención y su posterior conservación. Una inadecuada recolección y o mala preservación puede alterar este tipo de evidencia, a tal punto que no solo dificultaría, sino que directamente imposibilitaría el tipo de pericia, ya que los elementos a evaluar son generalmente sumamente débiles. Entonces, aquí ideal igual es tener una foto para ver el tipo de distribución de la mancha. Respecto a las manchas de sangre, en un principio esta mancha posee un color rojo brillante que paulatinamente cambiará a una tonalidad de pardo rojiza. Para su levantamiento, un elemento a tener en cuenta es el tipo de superficie sobre la cual se encuentra asentada. Si el soporte no es absorbente, entonces aquí idealmente se puede utilizar una gasa húmeda y poner sobre la superficie. Ahora, si aún está entre seca
húmedo o se está queriendo secar, entonces podemos empapar la gasa en solución fisiológica. Y posteriormente la trasladamos a un tubo cónico, siempre con tapa rosca hermética, y o si es nomás considerable la muestra que se va a tomar, entonces podremos poner una caja de Petri, idealmente descartable. Entonces, aquí es importante y es muy útil la fotografía también de dónde se está tomando la muestra. Respecto a las manchas de semen, el elemento de importancia aquí en las manchas de semen obviamente es el espermatozoide y su observación en forma completa es la prueba irrefutable de la presencia del esperma. Dicha célula es muy lábil, siendo habitual que la cabeza se separe de la cola. Y cuando esto sucede, entonces imposibilita el diagnóstico. Entonces, aquí rápidamente se puede secar, se secan las prendas y la humedad afecta al espermatozoide, ¿no? Entonces, en caso de obtener un hisopado, este es mucho más sencillo porque lo vamos a ver directamente y vamos a preservar si es un hisopado. Va a tener mayor probabilidad de que nosotros podamos identificar fácilmente. Entonces ponemos en un tubo de ensayo cónico con tapa rosca. Obviamente todo limpio, seco y estéril. Respecto a la recolección de muestras para análisis en química ambiental, el muestreo, aquí se hacen diferentes muestreos, entonces toda una especialidad. Existen protocolos de muestreo para preservación y almacenamiento de muestras de agua, toma de muestras de agua para examen bacteriológico, otro protocolo para toma de muestra de aguas para el examen físico-químico, toma de muestra para barros, sedimentos, también toma de muestra de efluentes industriales. Respecto al análisis laboratorial, vamos a hablar de las técnicas. El procedimiento analítico toxicológico incluye usualmente dos pasos, ¿no? El primero consiste en realizar un análisis preliminar que permite identificar las muestras negativas que no contienen el analito, o sea, el tóxico, o alguno de sus metabolitos de la droga u otros tóxicos que pudieran estar presentes en la muestra. Aquí hemos hablado del screening o tamizaje toxicológico. El segundo paso involucra la confirmación y la identidad de la sustancia presente en las muestras positivas. Entonces vamos a recordar que en la anterior clase habíamos visto dentro del cribado toxicológico las pruebas inmunocromatográficas, donde teníamos una región de control, si recuerdan, y una región de prueba. En el caso de los cribados, esto es dependiendo de la marca, encontramos desde 1, hay otros kits que pueden venir de 12 drogas de abuso, de 10, de 6, eso es dependiendo. Y la elección de lo que nosotros vamos a utilizar también va en función de la estadística que se encuentra, ¿no? Si usualmente se diagnostica solamente cocaína o marihuana, idealmente sería solo utilizar esos dos para cribados. Pero en el caso de que no se conozca o no se sepa mucho del individuo o se quiere descartar la naturaleza, entonces pueden utilizar cribados de hasta 12 parámetros.
La elección de un método analítico es importante porque tenemos que saber algunos conceptos que son importantes para la elección de este tema. Por ejemplo, la recuperación. Se determina una muestra a la que se agrega patrones de concentraciones conocidas del analito en cuestión y se procesa con igual método analítico que el empleado en las muestras de concentraciones desconocidas. Esta concentración obtenida se la relaciona con las obtenidas a partir de un patrón puro que no ha sido sometido a ningún tratamiento. Entonces aquí tenemos varios patrones que tienen pueden tener diferentes concentraciones. Y ahí podemos hacer la comparación, porque la muestra que vamos a analizar, esa no necesaria, esa en realidad no sabemos. Entonces una de las vamos a decir, algo muy importante es eso de la recuperación, ¿no? La comparación. Respecto a la precisión, es una medida de error variable y se define como la concordancia entre las medidas repetidas de una muestra o de una misma muestra, y existen dos tipos, que es la intraensayo y la extraensayo, también conocidas como reproducibilidad. Entonces aquí, si queremos poner una nueva técnica o tenemos varios reactivos y queremos saber cuál es más preciso, entonces tenemos que ver que concuerden. Entonces, por lo general aquí tenemos ya una determinada concentración, o sabemos cuál es el valor de la muestra que nosotros estamos analizando. Y ahí tenemos que ver si son reproducibles o no son reproducibles. Y eso hace la elección. También sirve, por ejemplo, para cuando tenemos que nosotros capacitar o valorar al personal, y utilizamos tanto la precisión como la exactitud para ver el manejo que se está realizando o dentro del laboratorio. Entonces, la seguridad o exactitud es la medida del error sistemático y se define como la concordancia entre los valores medidos, medios y el valor de referencia aceptado. Entonces, cuando tenemos una exactitud, no sé si pueden ver acá, puede que sea reproducible el valor, pero eso no necesariamente quiere decir que se está realizando bien el diagnóstico. Para eso se utiliza un patrón de control y en realidad se lo tiene que comparar con el patrón. El hecho de que varias personas del laboratorio o la misma persona vuelva a realizar y salga el mismo resultado, no quiere decir que sea el resultado correcto. Va a ser el resultado correcto cuando se compare en relación al estándar o al patrón que se está utilizando. Entonces ahí hablamos de una alta precisión. Idealmente, si yo elijo un método, tengo que pensar en que este método sea preciso y sea exacto. Respecto a la elección también de los métodos analíticos, es importante hablar, por ejemplo, de la linealidad, que consiste en verificar el patrón de calibración utilizado. Entonces aquí hay que ver el área de la altura de los picos cromatográficos y la concentración. Es lineal en el intervalo de concentraciones presentes en la muestra analizada. Respecto a la sensibilidad, en un método es sensible cuando cambios pequeños de concentración originan a cambios significativos en la respuesta analítica. El límite de detección se define como la señal más baja del analítico.
expresada en concentración y se puede diferenciar de un blanco analizado en las mismas condiciones. El límite de cuantificación es la concentración más baja que se puede determinar con seguridad y es la que nosotros vamos a aceptar. Debe ser al menos 2 veces menos o menor al límite de detección. Aquí hay un esquema que les va a hacer recuerdo a ustedes respecto a la sensibilidad y a la especificidad. Entonces, cuando nosotros elegimos un método dentro del diagnóstico, tenemos que valorar el costo y el beneficio. Hay pruebas que son altamente sensibles, pero que no necesariamente son específicas, como el caso de los cribados toxicológicos. Pero en cuanto a costo, entonces para los cribados, recordemos que no necesitamos, por ejemplo, equipos sofisticados ni equipos básicos. Es simplemente el cribado, el reactivo que nos van a proporcionar y simplemente con eso yo voy a hacer el diagnóstico. Pero cuando ya yo necesito una alta sensibilidad y especificidad, entonces utilizo otro tipo de métodos que van a requerir controles de calidad, van a requerir patrones, va a requerir incluso mayor tiempo al momento de que yo pueda procesar, pero ahí tengo la seguridad de que yo estoy dando un resultado que es correcto, adecuado y es validado. Entonces, en aquellas pruebas que son muy sensibles, ¿cierto? Pero poco específicas, entonces tengo la posibilidad de tener resultados que sean, si son sensibles, falsos. Tanto falsos positivos si son sensibles, falsos positivos. Y si son específicas, entonces voy a tener probabilidad de tener falsos negativos. Ahora, respecto a la garantía de la calidad, la garantía de la calidad ha sido definida como el conjunto de acciones realizadas para asegurar la fiabilidad de los resultados e incluyen todos los procedimientos cognitivos, mecánicos, diseñados para minimizar e identificar todas las fuentes de variación, preanalíticas, postanalíticas, que pudieran influir en la obtención de los resultados de gran calidad analítica. Por ejemplo, en un laboratorio de toxicología o toxicológico, tenemos resultados que vamos a proporcionar, resultados epidemiológicos. También resultados de diagnóstico, otros terapéuticos, etc. En el ámbito clínico, laboral, legal, deportivo y etc. Todos donde si hay posibilidades de que haya algún tipo de error, esto puede influir enormemente en la libertad de los derechos civiles del individuo o en la salud. Por ello, las mediciones analíticas deben realizarse de forma tal que satisfagan un requerimiento acordado como ser un sistema de calidad, y este sistema de calidad y esta gestión de calidad produzca resultados que sean altamente calificados o con mucha calidad, si valga la redundancia. A diferencia, digamos, de otro tipo de áreas, aquí no muchas veces vamos a tener la posibilidad de tener o de recuperar la muestra o de corroborar la muestra. Por ejemplo, se me ocurre, si se equivocó en una prueba de glucosa, por ejemplo,
ha habido un error en una prueba de glucosa y no va a coincidir con la clínica, lo más probable es que el médico pida la corroboración, quizás al mismo laboratorio o a otro laboratorio. Y es posible que podamos tener acceso nosotros al individuo y a una nueva recolección. Pero en el caso de la toxicología forense, ahí es complicado. Tenemos una muestra y cuando ya se le ha extraído la muestra, no va a haber posibilidades de que se pueda repetir tan fácilmente esta muestra y ahí vamos a tener resultados erróneos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y esto también recordamos entonces que dentro de estas fases que habla del diagnóstico toxicológico igual forense, tenemos que ir revisando las diferentes fases, tanto la preanalítica, la analítica y la postanalítica, y aquí dentro de la analítica es donde se tienen más errores, luego en la postanalítica, ¿no? Esto es importante identificar para hacer correcciones posteriormente una vez identificados los errores en las diferentes fases del diagnóstico. Ahora vamos a tener algunos ejemplos de pruebas de laboratorio. Aquí les estoy dando algunos solamente ejemplos porque en realidad el diagnóstico laboratorial toxicológico es una especialidad, es mucho conocimiento, y el diagnóstico laboratorial forense también es toda una disciplina. Por eso es que difícilmente nosotros vamos a abarcar, digamos, en algunas clases, todo lo que se refiere al diagnóstico laboratorial en sí. Es muy, muy amplio. Pero de todas maneras, les voy a hacer llegar algunos protocolos amplios para que ustedes los vayan revisando o los tengan. O si alguien está interesado, igual me puede escribir y yo les voy a dar algún material adicional específico si es que lo necesitaran. Bien, entre los estudios que se realizan dentro de toxicología, o mejor dicho, diagnóstico laboratorial forense, vamos a hablar un poco del sistema ABO que se incluye. Lo estoy incluyendo aquí para que tengamos una idea de cómo se hace un diagnóstico, digamos, de los más básicos o simples. Y es que en realidad cuando se tiene una muestra, se debe repartir, porque no solamente se va a hacer diagnóstico toxicológico específico, solamente se van a pedir específicamente detección de algún tóxico, ¿no es cierto? De esa misma muestra se pueden pedir muchas otras cosas más que entran dentro del diagnóstico forense. Por ejemplo, aquí en las manchas de sangre seca, por lo general los glóbulos rojos en las manchas están destruidos. Sin embargo, los antígenos responsables de la especificidad del grupo mantienen su capacidad para reaccionar con los anticuerpos específicos. Claro está que estas condiciones, las técnicas de aglutinación directa, no son aplicables. Pueden investigarse tanto las aglutininas como anticuerpos A, anticuerpos anti-A, anti-B y los aglutinógenos A, B y O. Por ser más utilizadas, vamos a detallar, por ejemplo, algunas técnicas que se utilizan. Entre ellas están los métodos de absorción-inhibición. Esta técnica puede utilizarse no solo en manchas de sangre, sino también en otros tipos de fluidos biológicos, tales como la saliva, semen,
Básicamente el método consiste en enfrentar la mancha de estudio con un antisuero en título conocido, al cual transcurrido un cierto tiempo se retitula, y una disminución del título original indica o indicará la presencia del antígeno a investigar. Entre los métodos de absorción y elusión está la técnica que ofrece excelentes resultados y se puede emplear para el sistema ABO o también puede utilizarse para estudios del sistema RH, aunque los resultados, mucha bibliografía dice que no son muy confiables, pero hay otra bibliografía también que respalda el método. Respecto a las manchas de semen, en los casos de violaciones, es común encontrarnos con muestras de semen que estén secas o que estén asentadas sobre diversos soportes. Entonces, la ropa, algunas otras prendas donde las vamos a poder encontrar, o bien las podemos obtener directamente por hisopado de la víctima, que en realidad esta sería la ideal para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. A su vez, este tipo de delitos sexuales constituyen un grupo de hechos sumamente difíciles de comprobar, y de allí que el procesamiento de los materiales citados adquiere gran importancia, ya que con las técnicas actuales podrían demostrarse de manera fehaciente la intervención de un determinado individuo. Entonces, una vez que se tenga la localización de la mancha, se puede hacer una suspensión, puede ser en solución fisiológica, y aquí la visualización del espermatozoide completo constituye la manera en que se va a diagnosticar. La visualización obviamente es la prueba irrefutable de la presencia del semen en una mancha. De allí que hay que detallar la técnica. Es importante repasar las estructuras. Uno tiene que, si bien parecería que fuera fácil el identificar un espermatozoide al microscopio, pero tenemos que ir revisando si están completos, tienen el cuello, el cuerpo, la cola, ir revisando igual la longitud, porque muchas veces al momento de pasar a la solución o de diluir la mancha en la solución fisiológica, entonces el espermatozoide puede perder la cola, y si no tenemos la pericia o el adiestramiento para identificarla, entonces podríamos informar quizás como una prueba negativa. Entonces esto depende también de la cantidad que se encuentra, o de repente utilizamos demasiada solución fisiológica y se diluye, y eso nos va a dificultar la observación. Ahora también, cuando se hace una buena dilución, lo que podemos hacer es centrifugar, pero con el cuidado de no hacer muchas revoluciones para mantener la estructura del espermatozoide. Aunque también es posible utilizar técnicas de coloración para su identificación. Bien, otro ejemplo es el análisis de etanol. El ejemplo que les estoy poniendo a continuación es por espectrofotometría. La determinación de la concentración de etanol se emplea frecuentemente para determinar la incapacidad legal, para investigar pruebas médico-legales, para diagnosticar o tratar el alcoholismo, así como para detectar envenenamiento por alcohol. Al ingerir el alcohol, este se infiltra por los tejidos del organismo en un periodo de 1 hora aproximadamente,
y el 95% del alcohol se metaboliza en el hígado y el resto se secreta sin alterar. Aquí tenemos esta prueba de cómo se hace la identificación. Se utiliza, el ejemplo que estoy utilizando es un método cinético que está listo para utilizar, que tiene una alta especificidad. Entonces aquí el alcohol, la enzima del alcohol, que es la deshidrogenasa láctica, es la que se utiliza para el etanol en presencia de ADH, como nicotinamida, adenina, dinucleótido, la NAD, y el etanol se oxida inmediatamente a acetaldehído y a NAD reducido en la presencia de enzima, y puede medirse esto en un espectrofotómetro a 340 nanómetros. La recogida y la manipulación de la muestra. Para este análisis puede emplearse suero, plasma, orina. Para la recogida de la muestra del plasma puede emplearse anticoagulantes como el EDTA, citrato, fluoroxalato y heparina. Hay que obtener la muestra de orina en recipiente de vidrio o de plástico, siempre limpios, teniendo el cuidado de que no se ha utilizado ningún antiséptico. Y al momento, igual, ya sabemos, de la toma de muestra de la sangre, no debemos utilizar ningún tipo de desinfectante que contenga alcohol, porque esto podría dar lugar a la detección de un falso resultado positivo. Respecto al control de calidad y la calibración, las prácticas correctas del laboratorio recomiendan el uso de controles para asegurar el buen funcionamiento del análisis, aparte del estándar o del control que tiene el propio kit o el reactivo. Entonces, Doctora, no se le está escuchando. hola, ahora sí. Hola. Ahora sí, pero lo Perdón, anterior no. desde esto. Sí, desde ahí, por favor. Ya. Respecto al control de calidad y la calibración, les decía que las prácticas correctas de laboratorio recomiendan el uso de controles que aseguren el buen funcionamiento del análisis. Si bien los reactivos tienen sus propios controles de calidad o sus estándares, entonces idealmente nosotros tenemos que también tener un propio estándar para hacer nuestras prácticas. Luego hay que determinar los rangos de los controles aceptables para el laboratorio, porque cada laboratorio tiene diferentes formas de procesar diferentes equipos. Y el rango lo establece, el rango aceptable de variación, digamos, entre resultados, lo establece cada laboratorio. Para calibrar el análisis se debe utilizar un calibrador negativo y el etanol de 100 miligramos decilitro, pero esto va obviamente en función del fabricante. Los controles deben utilizarse al menos una vez al día para validar el rendimiento del análisis. Todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas y requisitos de acreditación locales, todo lo que está establecido por las coordinadoras o sedes y Ministerio de Salud específicos para esto.
Respecto a los resultados, la velocidad de metabolización y excreción del etanol varía de una persona a otra y depende de los factores tales como el sexo, la edad, el peso corporal, contenido del estómago, uso simultáneo de otros medicamentos, también el estado de salud. El análisis de etanol puede cuantificarse de forma precisa, concentraciones de etanol dentro de un rango de 10 miligramos decilitro, que es 0.01%, a 600 miligramos decilitro, que sería el 0.6%. Respecto a los resultados, también se los interpreta de acuerdo al tipo de individuo que es. Por ejemplo, si son bebedores esporádicos o bebedores crónicos. A ver, aquí, por ejemplo, en concentraciones de 100 miligramos, o sea, 0.1%, aquí está legalmente intoxicado, si son bebedores esporádicos. Aquí tenemos, vamos a tener en bebedores crónicos signos mínimos. De 200 a 250 miligramos decilitro, que sería de 0.2 a 0.25%, que hay pérdida de la vigilancia, estado letárgico. Y aquí en los bebedores que son crónicos, es necesario esforzarse para mantener el control. En concentraciones de 0.3 a 0.35%, de estupor a coma en bebedores esporádicos. Y aquí en bebedores crónicos está amodorrado o lento en concentraciones que van mayor a 0.5%. En bebedores esporádicos es muerte, posiblemente la muerte, y en bebedores crónicos coma. Respecto a las limitaciones, entonces los niveles de intoxicaciones alcohólicas legales varían. Hemos podido ver, los resultados de las pruebas deben interpretarse considerando los síntomas y antecedentes clínicos. El etanol es volátil. Para evitar la evaporación del etanol de los calibradores, los controles, las muestras, es necesario tener en cuenta las precauciones indicadas en el aparato, la recogida, manipulación de las muestras. Las pruebas están diseñadas para utilizarse solamente con orina, suero, plasma, la que les he mostrado. El aumento de los niveles de ácido láctico y LDH en muestras de cadáveres pueden producir resultados elevados de etanol. Esas serían las limitaciones de las técnicas que les he enseñado. Aquí terminaríamos la clase. De todas maneras, estos son unos cuantos ejemplos. De verdad que les digo que es tan amplia o es tan amplio lo que se refiere al diagnóstico laboratorial, tanto toxicológico como forense, que difícilmente se va a poder concentrar en una sola clase. Pero si desean alguna bibliografía complementaria o algo, entonces siéntanse por favor en la libertad de escribirme para que les pase información. Gracias.